Hi minasan, konnichiwa, Saikyo Nihongo no Stephanie desu. En el video de hoy quiero darles 5 recomendaciones antes de comenzar sus estudios de japonés. Número 1. Motivación. Conseguir tu propia motivación. Preguntarte a ti mismo por qué estoy estudiando japonés o por qué quiero estudiar japonés. Eso porque el estudio de idiomas no es algo corto, es algo largo. No va a suceder de la noche a la mañana. Ya sea que quieran estudiar japonés porque quieren ver animes sin subtítulos, porque quieren leer manga en idioma original, porque quieren estudiar en Japón, ya sea pregrado, seguir estudiando japonés o incluso quizás trabajar en Japón o hacer un posgrado. Todas esas son distintas razones para mantenerse motivados y perseverar en el estudio de japonés. Número 2. Intenten olvidar el miedo a equivocarse. Ese miedo que tenemos, yo también se los puedo comentar desde mi punto de vista cuando era estudiante y bueno, sigo estudiando, pero cuando comencé a estudiar tenía ese terror a que mi profesora me juzgara o que pensara que lo hacía súper mal. ¿Nani? Es algo que debemos intentar olvidar. Porque a fin de cuentas, si estamos acá, si queremos estudiar japonés es porque no sabemos, vamos a equivocarnos. E incluso a través de esa equivocación es que vamos a lograr mejorar. Número 3. Muy bien, Midna. El tercer punto o la tercera recomendación es crear su propio plan de estudios o tener una guía. Esto es porque al momento de empezar a estudiar un idioma, aplica para cualquier idioma, pero sobre todo acá para el japonés, nos vamos a encontrar con una cantidad de información muy grande y solamente puede causar confusión si no tenemos el camino trazado. Es muy bueno tener ya sea un profesor particular, ver videos de YouTube, así como este de Saikyo Nihongo, o tener un modelo a seguir. Eso justamente para poder saber cuáles son los pasos o cuál es el orden ideal al momento de estudiar japonés. Número 4. El tiempo. Y esto puede aplicar desde dos puntos de vista, tanto a corto plazo, ese hábito de estudio que debemos crear cada día, 5 minutos, luego lo convierten en 10, luego 20, luego 30, se van a dar cuenta que se forma un hábito en ustedes. Eso me lleva, Minna, a mi punto número 5, el ritmo. Traten de tomar en cuenta que cada persona va a tener su propio ritmo de aprendizaje. No va a ser lo mismo el aprendizaje que pueda tener un estudiante que está en el colegio, una persona que está estudiando en la universidad o alguien que tiene familia, tiene hijos, que está trabajando. Y por eso quiero que sean pacientes con ustedes mismos y se den ese tiempo de avanzar poco a poco. Esos son los 5 consejos que los van a ayudar a prepararse mentalmente antes de empezar a estudiar japonés. Sin embargo, les digo una cosa más, si están acá, ya acaban de dar sus primeros pasos. Si aún no han visto nuestro primer video, los invito a pasar por acá para que puedan aprender cómo presentarse en japonés. Si te gustó, dale a like, suscríbete al canal, escribe en los comentarios y comparte con tus amigos. ¡Ya ne! ¡Arigatou gozaimashita!